Hola a todos, qué bueno que estamos juntos nuevamente en esta serie que hemos titulado Repara tus relaciones. Y el subtítulo de esta serie, ya que tú has estado con nosotros en días anteriores, es una guía para reparar relaciones rotas. En otras palabras, es una serie que está encaminada a dar herramientas cuando las relaciones se quiebran. Durante 3 semanas nosotros hemos estado enfocando dos destrezas importantes que necesitamos desarrollar en nuestra vida. Una de ellas es cómo reparar a través del perdón y cómo reparar a través de la reconciliación. En otras palabras, cómo perdonar y cómo reconciliarnos con otros. Reparar las relaciones no es algo intuitivo. Es algo que aprendemos. Lamentablemente, no es algo que se enseña en muchos hogares, tampoco en muchas escuelas. Entonces, si se trata de algo que aprendemos, es importante tomar notas. Y esta serie ha estado dirigida a ayudar a desarrollar esas destrezas. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos cómo reparar una relación dañada. Y hay dos buenas razones. La primera, porque tal vez un día la van a necesitar aplicar a nosotros. Si no saben cómo perdonar, si no saben cómo reconciliarse, lamentablemente no lo harán. Así que es importante enseñar a nuestros hijos estas destrezas. Pero también porque la relación que tienen con nosotros es la relación que van a reflejar en sus relaciones futuras. Así que ahora mismo, la manera en que tú te relacionas con tus hijos y lo que enseñas a tus hijos en cuanto a relacionarse con otros, es algo que van a mantener de generación en generación. Y es importante entonces aprender estas dos destrezas tan importantes para la vida. El objetivo de la reparación de las relaciones no es la reconciliación, es no lamentarnos. No podemos establecer eso como una meta final porque nosotros no controlamos la respuesta de los demás, pero sí podemos establecerlo como una meta para no lamentarnos nosotros. Porque si no lo intentamos, si no intentamos relacionarnos con la gente de una forma apropiada, lo vamos a lamentar por el resto de nuestra vida. La reconciliación es un proceso y también es una postura. Es algo dinámico, es algo relacional. Y la victoria, el saber cuando hemos ganado, es cuando tenemos una política de puertas abiertas. El apóstol Pablo encapsuló todo esto en un solo versículo. Y ese versículo lo hemos estado mencionando a lo largo de esta serie. Está en Romanos capítulo 12, versículo 18, y lo vamos a ver de inmediato en la pantalla. Dice, si es posible, Romanos 12, 18, comienza diciendo, si es posible. Y esa frase de entrada nos dice que hay veces que es posible y hay veces que no lo es. La reconciliación es posible cuando nosotros podemos ofrecer la paz a otra persona y lo acepta. Pero no es posible cuando ofrecemos esa paz y no se acepta. Y Pablo es realista y comienza diciendo, si es posible, porque hay gente difícil, aparte de nosotros, que a veces también lo somos, pero bueno, hay gente que es difícil y a veces es difícil vivir en paz con otras personas. ¿Por qué? Porque tú no controlas la actitud del otro lado. Pero lo que sí puedes hacer es controlar tu postura y por eso Pablo dice, si es posible. Y él continúa diciendo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes.
en cuanto dependa de ti. En el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento en su versión original, la idea, la imagen que está detrás de esta frase es estar listo para reparar, es estar listo para actuar. Dice, en lo que dependa de ustedes, si tienes la postura de reconciliar, reparar comienza contigo, comienza conmigo, comienza con nosotros, independientemente de quién inició el embrollo. Y Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta es una movida interesante, porque tú haces todo lo que puedes para remover cualquier obstáculo que impida la reconciliación. Ahora, no es paz a cualquier costo, no es ignorar que han habido ofensas, no es asumir aquí no ha pasado nada, no es exponerse al abuso físico o emocional, es estar listos para remover cualquier obstáculo que impida la reconciliación, y de eso es lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas. Ahora, vamos a aterrizar con una aplicación práctica hoy que estamos concluyendo esta serie, porque durante esta serie hemos estado hablando de algunas decisiones importantes que nosotros podemos tener. La primera, daré la espalda a la venganza, pero daré la bienvenida a la reconciliación. En otras palabras, no vamos a pagar mal por mal. No debemos vengarnos, no debemos condenar. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo dice que Dios hizo todo un plan de reconciliación para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Y ahora que estamos reconciliados con Dios, espera que nosotros nos reconciliemos con los demás. Y esto es interesante, porque a veces nosotros llegamos a la primera parte, queremos reconciliarnos con Dios, pero no queremos la segunda parte, que es aplicar la reconciliación con los demás. Y Pablo dice que ambas cosas son importantes. Y esto requiere darle la espalda a la venganza para darle la bienvenida a la reconciliación. Pero hay una segunda decisión que hemos estado mencionando, y es: asumiré mi pedazo del pastel. Porque cuando hablamos de daños en las relaciones, casi siempre hay una parte que tiene que ver con nosotros. Tenemos un pedacito en ese pastel. A lo mejor es la parte más pequeña, a lo mejor la otra persona tiene la parte más grande del pastel. A veces pensamos de esa forma. Pero si es al menos un pedazo pequeño del pastel, tengo que preguntarme, ¿cuál es la parte del pastel que me corresponde? Y casi siempre descubrimos que lo que tenemos nosotros es una viga y lo que tiene la otra persona es una paja. Y Jesús dice que primero debemos remover la viga de nuestros ojos para poder remover la paja que está en el ojo de la otra persona. La tercera decisión: haré la primera movida sin importar quién se haya ido primero. Porque tú eres la persona más madura. Tú eres la persona seguramente más saludable. Entonces, si tú eres la persona más madura, debes dar esa primera movida. Porque la persona más madura hace la primera movida. En Mateo capítulo 5, Jesús habla
sobre este asunto de hacer esa primera movida. Y él dice en el versículo 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y vamos a detenernos un momento, la idea que trae Jesús es cuando la gente iba al templo a llevar la ofrenda. Imagínate una fila larga, un montón de gente tratando de llevar la ofrenda al altar. Cientos y miles de personas tratando de hacer fila para llevar la ofrenda. Era por lo regular algo que tomaba hasta 3 días lograrlo. Y Jesús está diciendo que si tú vas al templo y vas a llevar la ofrenda, no debes presentar tu ofrenda inmediatamente si en el camino tú recuerdas algo. Dice, si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, debes detenerte, debes pararte. Ahora, imagínate estar 3 días tratando de lograr llevar la ofrenda al altar y de momento, cuando has pasado todo ese trabajo, ocurre que chispas. Estoy recordando que hay algo que resolver, hay un conflicto que no está resuelto. Y está diciendo Jesús que debemos detenernos. Y dice algo más, dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Está diciendo que debemos parar, que debemos detener nuestro acto religioso, porque a resolver nuestros conflictos con otros es más importante que llevar la ofrenda al altar. Reconciliarse con los que Dios ama es la manera en que nosotros ponemos a Dios primero. A veces decimos, bueno, ¿no será mejor perdonar acá en nuestra mente? Perdonamos a la otra persona. Jesús dice, no. Y entonces añade algo aquí que es importante. Jesús dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cada vez que nosotros adoramos, celebramos que Dios se reconcilió con nosotros. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios. ¿Por qué no debemos hacerlo con otros? Es importante. Debemos hacer el primer movimiento. Jesús dice que debemos hacer el primer movimiento. Ahora yo quiero cerrar esta serie haciendo una observación de precaución. Porque no se trata de colocarte en una situación de abuso. No te debes reconciliar con gente que pueda ser abusadora física o emocionalmente. Te tienes que detener y buscar ayuda. Y tampoco con gente que no se ha arrepentido o con personas que no están dispuestas a reparar los daños que han ocasionado. Pon a esas personas por un momento a un lado. Pero con el resto del universo, con el resto de las demás personas, lo que Jesús está diciendo es, ve primero y reconcíliate. Busca la manera de vivir en paz con todos. Para las personas casadas que nos están viendo en este día, tengo una palabra de inspiración para ustedes. Tengo una pregunta. ¿Por qué es posible que tus padres están implicados en tu matrimonio? Tus conflictos sin resolver a veces en el presente son el resultado de los patrones que hemos aprendido en nuestro hogar de origen. La manera en que nos relacionábamos con nuestros padres o en la forma en que ellos se relacionaban entre sí, lo aprendimos y lo repetimos. Y yo quiero invitarte a pensar en este día. Y quiero hacerte la pregunta, ¿cuál será tu postura? Es la pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Cuál será
tu postura. No esperes a llegar al funeral para resolver lo que debes resolver hoy. Casi siempre, no siempre, obviamente, pero casi siempre, una relación rota es el catalítico de una fe rota. Yo quiero terminar con una invitación para ti. Y esa invitación es un ruego. Yo te ruego que te reconcilies con Dios. Porque al final del camino, la persona más importante con quien debemos comenzar a reconciliarnos es con Dios. Él es el padre de la parábola de los hijos pródigos. Jesús narró esa parábola, esa historia, dos hijos pródigos. Uno de ellos se va muy lejos, se va y derrocha todos los recursos de la familia que se le habían dado, y un día descubrió que había botado todo, que estaba mal, que estaba en una situación donde había herido aún hasta su padre. Y estando lejos del hogar, dijo: regresaré a mi casa y le pediré perdón a mi padre. Y así lo hizo. Pero antes de llegar a su casa, su padre lo vio. Y antes de que él llegara, el padre se fue al camino que iba justo en dirección del hogar. Él salió, se fue para encontrar a su hijo, para darle la bienvenida, para reconciliarse con él. Y esa es la manera en que Dios está esperando por ti. Está esperando que tú regreses al hogar, porque Él desea reconciliarse contigo. La pregunta es, ¿cuál será tu postura? ¿Cuál será tu postura con Dios? ¿Cuál será tu postura con los demás, con los que tienes ahora una relación que está rota? Yo te animo a que tomes la mejor decisión en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en este día y espero que tomes la mejor decisión.